El viento frío de noviembre lamía los postigos de madera descolorida de la pequeña granja de los Collins, silbando una melodía lúgubre que Marta conocía bien, una constante que se había arraigado en el alma de las llanuras de Kansas. No era solo el gélido aliento del invierno lo que se había apoderado de su hogar, sino también la helada y ominosa presencia de Henry, su marido, que había regresado de una guerra lejana con los ojos vacíos y las manos dispuestas a la violencia, transformado en un extraño al que apenas reconocía. La rutina de Marta se había convertido en un perpetuo andar de puntillas, una danza silenciosa alrededor de la ira impredecible de un hombre cuyo aliento a whisky y las palabras ásperas eran tan predecibles como el amanecer y el anochecer. Un ciclo inquebrantable de miedo y resignación. Cada día era un intento de desaparecer, de mezclarse con el polvo y el olor a heno rancio que impregnaba la casa, mientras el peso de su existencia se volvía más pesado que el yugo de cualquier buey, y la esperanza se marchitaba como la hierba seca del campo. La ciudad entera lo sabía, o al menos lo intuía en sus miradas evasivas y susurros ahogados, pero nadie, ni una sola alma caritativa, se atrevió jamás a cruzar el umbral de su soledad para ofrecer más que un saludo superficial, si acaso, dejándola enclaustrada en su tormento silencioso. Esa noche, sin embargo, el silencio era diferente. Un vacío inusual llenaba las paredes de la casa, pues Henry no había regresado de la taberna, un hecho insólito incluso para él. Y aunque una parte de Marta sentía un alivio momentáneo, otra, mucho más antigua y arraigada, sentía el nudo apretado de una premonición que le revolvía el estómago como un mal presagio en el aire quieto y cargado de escarcha. El amanecer se arrastró por el horizonte con una lentitud tortuosa, tiñendo el cielo de grises y púrpuras deslavados que apenas prometían calor. Y con cada luz que se abría paso entre las nubes, la preocupación de Marta se transformaba en una extraña mezcla de aprensión y una nueva y aterradora posibilidad, un sendero que hasta entonces había parecido impensable. Fue al salir al patio, los dedos entumecidos por el frío que se colaba bajo la tela gastada de su chal, cuando lo vio. El cuerpo inerte de Henry, una masa oscura e informe cerca de la empalizada del granero, desparramado como un muñeco de trapo olvidado. El rocío helado había cristalizado sobre su chaqueta y su rostro, semioculto por el fango, revelaba un rastro oscuro de sangre seca que se mezclaba con la suciedad de la tierra, una pintura macabra del infortunio. Aún respiraba, un hilo apenas perceptible que se convertía en un quejido ronco con cada esfuerzo, un sonido que se filtraba en el aire estático y se incrustaba en el silencio de la mañana, prometiendo un desenlace incierto. Sola, en medio de la vasta indiferencia de las llanuras, Marta observó al hombre que un día había jurado amar. Ahora, un espectro de su antiguo yo agonizando lentamente, mientras los primeros graznidos de los cuervos, negros y presagiosos, comenzaban a rasgar el cielo, señalando su inevitable presencia. En ese instante, la cruda verdad se abrió paso entre el miedo y el shock. Si lo ayudaba, si lo arrastraba de vuelta al calor de la casa, la prisión de su vida se restablecería. Todo volvería a ser el ciclo de gritos y golpes que la consumía, un futuro tan gélido y sin esperanza como la brisa que le erizaba la piel. Su mirada entonces cayó sobre la mancha violácea que oscurecía la piel de su antebrazo, un recordatorio palpitante y doloroso del último arranque de ira de Henry la noche anterior, y una certeza brutal floreció en su pecho. Esta era su única oportunidad de romper las cadenas, de ser libre al fin, aunque el costo fuera el silencio y la complicidad con la muerte que se cernía sobre el hombre que era su verdugo. Con una resolución fría que no era del todo suya, sino de la desesperación cocinada a fuego lento durante años de vejaciones, Marta se inclinó lentamente, sus dedos ásperos y agrietados buscando el mango de madera de la pala que yacía recostada contra la pared del granero, la misma herramienta que Henry usaba para arremeter contra la tierra, para marcar su dominio sobre ella y sobre el pedazo de Kansas que llamaban hogar. El metal helado del cabezal de la pala en sus manos desnudas
le envió un escalofrío que no era solo del frío matutino, sino de la magnitud irrevocable de lo que estaba a punto de ser, una línea borrosa entre la supervivencia y la transgresión, entre la víctima y el victimario. Cada golpe sordo de su corazón le resonaba en los oídos, un tambor primitivo que marcaba el ritmo de su propia liberación, mientras el sol, aún un disco anaranjado en el horizonte, bañaba el paisaje en un tinte sanguinolento, anticipando o tal vez juzgando la oscura decisión que se fraguaba en el silencio de ese patio. La tierra bajo sus pies, seca y compacta por el otoño, parecía esperar, una cómplice silenciosa, mientras el viento susurraba entre las hierbas altas, llevando consigo los ecos de un pasado que estaba a punto de ser, por fin, desenterrado, y luego, para siempre, silenciado bajo una capa de tierra y olvido. Marta, con los músculos tensos y una expresión pétrea que ocultaba la tormenta en su interior, levantó la pala, el sonido metálico resonando brevemente antes de ser absorbido por la inmensidad del campo, y clavó el filo en el suelo con una fuerza que emanaba de la acumulación de años de dolor y de un anhelo irrefrenable por la paz que nunca había conocido, preguntándose si el agujero que estaba comenzando a cavar era realmente para el cuerpo inerte de Henry o si era para sepultar, de una vez por todas, la sombra de la mujer que había sido, la Marta asustada y subyugada, que había muerto un poco cada día bajo la mano de su marido. El ritmo de la pala contra la tierra se volvió una danza macabra, cada golpe un latido frenético que ahogaba el murmullo agónico de Henry, que aún se resistía a entregar su último aliento a la mañana cruel, y cada vez que levantaba un terrón pesado, seco y aromático a la vez, Marta sentía cómo una capa más de su antigua vida se desprendía, revelando una dureza insospechada en su propia alma. El sudor frío perlaba su frente, a pesar del aire fresco de noviembre, mezclándose con el polvo que levantaba cada palada, creando una pasta terrosa que se adhería a su piel, un recordatorio tangible del acto primordial de creación y destrucción que estaba llevando a cabo, una especie de bautismo oscuro en su propia libertad. El sol ya ascendía con más autoridad sobre las llanuras, pintando de un dorado tenue los campos y calentando la espalda encorvada de Marta, mientras los cuervos, con su graznido insistente, se posaban en los álamos distantes, sus siluetas recortadas contra el cielo pálido, testigos silenciosos de la escena que se desarrollaba, ajenos a la carga moral y emocional que pesaba sobre los hombros de la mujer. El agujero crecía lentamente, una cicatriz oscura en la tierra fértil, un refugio improvisado para el secreto que Marta estaba dispuesta a guardar, y a cada palada una punzada de culpa y una oleada de alivio se batían en su pecho, hasta que, de repente, un sonido discordante rompió la burbuja de su oscura concentración. Unos pasos firmes y deliberados, que no eran los de un animal ni el crujido de la madera vieja, se acercaban por el sendero principal, deteniéndola en seco, la pala suspendida en el aire, su corazón latiendo salvajemente, el aliento atrapado en la garganta ante la irrupción de lo inesperado. El sonido se materializó, ya no una especulación del viento, sino una marcha deliberada sobre el sendero de gravilla que conducía a su humilde hogar, cada paso resonando con una autoridad innegable. Marta, con la pala aún en alto, sintió cómo el aire se volvía denso, un frío que no venía del amanecer, sino de una nueva e inesperada amenaza que le erizó la piel. Su mirada, antes fija en la tierra removida, se alzó con la lentitud de un autómata, buscando la fuente de aquella perturbación que invadía su soledad. La figura que emergió de entre los álamos distantes era inconfundible. La silueta ancha y erguida del sheriff Brody, su sombrero de ala ancha, proyectando una sombra ominosa sobre su rostro adusto, el metal pulido de su estrella, brillando débilmente bajo la luz oblicua del sol naciente. El tintineo de sus espuelas, el crujido de su cinturón de cuero, el sonido grave de sus botas al pisar la tierra endurecida, cada detalle sonoro amplificado por el silencio cómplice de la granja, parecían arrastrarla hacia un abismo de preguntas sin respuesta
y consecuencias ineludibles. El pulso martilleaba con fuerza inusitada en sus sienes, el sabor a tierra en su boca se mezclaba con el ácido del miedo, mientras el sheriff, con una expresión grave y la mano apoyada sobre la empuñadura de su revólver, se detuvo a pocos metros del surco recién abierto, su mirada escrutando el paisaje y finalmente posándose en Marta y la pala, antes de que el peso de su silencio se cerniera sobre ella como una losa de granito frío. El aliento de Marta se congeló en el aire helado que aún traía el olor a escarcha y tierra mojada, y por un instante el mundo pareció reducirse al rostro severo del sheriff y al agujero a sus pies, un testimonio incriminatorio y palpable de sus intenciones más oscuras. La voz de Brody, cuando finalmente rompió el tenso silencio, con una aspereza que vibró en el pecho de Marta, era grave y desprovista de emoción, como una sentencia dictada por el viento implacable de las llanuras. Marta, hubo problemas anoche en la taberna. Tu marido, Henry, estuvo metido en una pelea sucia, de esas que no terminan bien. Las palabras cayeron como piedras sobre el delgado hielo de su compostura, pero lo que siguió fue un golpe aún más devastador, un impacto que hizo temblar los cimientos de su recién hallada determinación. Encontramos a un hombre, el viejo Silas O'Malley, tendido muerto en el camino de regreso a poca distancia de aquí. Tenía una navaja incrustada en el pecho y Marta, su mirada se endureció al tiempo que sus ojos se dirigían con una punzante interrogación hacia la casa y luego hacia la entrada del granero, donde Henry seguramente seguía agonizando, apenas aferrado a la vida. Esa navaja era de Henry. La sangre se heló en las venas de Marta. El sol, antes un aliado en su búsqueda de libertad, ahora se sentía como un foco implacable que exponía cada uno de sus oscuros pensamientos. El dilema que la había torturado minutos antes, salvar a su verdugo o dejarlo morir, se transformó en algo mucho más complejo y peligroso, el peso de un posible asesinato que ya no era solo un pensamiento, la certeza ineludible de una investigación inminente, y la sombra ineludible de un secreto que ahora debía proteger con su propia vida, o delatar para salvarse, consciente de que ambas opciones la llevarían a un futuro incierto, irrevocable, y quizás aún más desolador que su pasado. La revelación del sheriff golpeó a Marta con la fuerza de un rayo, paralizándola en el umbral de su propio patio, la pala todavía pesada y fría en sus manos, ya no símbolo de una libertad incipiente, sino de una nueva y terrorífica encrucijada. El sol que antes prometía un nuevo amanecer para su alma, ahora se sentía como un reflector implacable, exponiendo cada músculo tenso de su rostro, cada latido desenfrenado que amenazaba con escapar de su pecho y delatar su secreto más oscuro. Las palabras de la gente, esa navaja era de Henry, resonaron en el aire ya quieto, una letanía de condena que borró de un plumazo la tenue esperanza que había comenzado a germinar. Su mente, antes centrada en la simple dualidad de vida o muerte para su atormentador, ahora giraba en un vertiginoso torbellino de asesinato, culpabilidad y la inminente llegada de la justicia que no preguntaría por sus motivos ni por el infierno que había vivido. El hedor a tierra removida, la humedad de la madrugada y el ulular distante del viento en los maizales se mezclaron con el sudor frío que le empapaba la nuca, mientras la imagen del viejo Silas O'Malley, muerto y ensangrentado en el camino, se superponía con la de Henry. Agonizante a escasos metros en la oscuridad del granero, ambos víctimas y verdugos en una tragedia que se le escapaba de las manos, amenazando con arrastrarla a ella también. El sheriff, un hombre corpulento y, de mirada perspicaz, estudió el rostro pálido y los ojos vidriosos de Marta, notando la pala en su mano y el hoyo irregular que había comenzado a cavar, una escena que, para cualquier otro, podría parecer tan solo el inicio de una faena agrícola. ¿Has visto a Henry esta mañana, Marta? ¿Sabes algo de lo que pudo haber ocurrido anoche? Preguntó con una voz que, aunque carecía de aspereza, llevaba el peso implacable de la autoridad, sus ojos fijos en los de ella, buscando cualquier fisura en la fachada de la mujer. Marta sintió cómo el aire se le atascaba en la garganta. La necesidad urgente de mentir
pugnando con la repentina e irracional urgencia de gritar la verdad, de desvelar el ciclo de terror que había sido su vida, la desesperación que la había llevado a este límite. Pero la palabra no salió, atrapada por el miedo visceral a las consecuencias, por la certeza de que cualquier confesión la convertiría en cómplice o, peor aún, en la principal sospechosa, dada la muerte de Henry. Su mirada se desvió apenas por una fracción de segundo hacia la entrada oscura del granero, donde el silencio era ahora un cómplice más en su creciente red de engaños, mientras una promesa tácita se formaba en su interior: tejer a toda costa el secreto que ahora compartía únicamente con el viento, la tierra y el moribundo en el establo. Marta sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral, la pala aún fría entre sus manos entumecidas, mientras las palabras del sheriff resonaban en el aire matutino, tan opresivas como la nube de polvo que levantaba el viento a lo lejos, un eco de la violenta realidad que la había rodeado. Su mente, un torbellino de miedo y supervivencia, procesó la pregunta, cada sílaba un martillo golpeando la frágil barrera de su cordura, la imagen de Henry, inmóvil y cubierto de mugre, grabada a fuego en su retina. Respiró hondo, el aliento rasposo en su garganta seca, y levantó la mirada hacia los ojos penetrantes del hombre de la ley, esforzándose por proyectar una calma que no sentía, por borrar de su rostro cualquier rastro de la vigilia tortuosa que había pasado y de la horrible verdad que ocultaba. No, sheriff, no lo he visto desde ayer por la tarde, cuando se fue a la taberna. Su voz, sorprendentemente firme a pesar del temblor interno, se deslizó por el aire, tejiendo una mentira que se sentía tan real como el sol naciente que ahora asomaba plenamente. Evitó cualquier indicio que pudiera revelar el cuerpo agonizante en el granero, la tierra removida a sus pies, un testimonio silencioso de su desesperación. La culpa, una garra helada, se aferró a sus entrañas, pero la promesa de libertad, por más oscura que fuera, latía con una fuerza indomable en su pecho, ahogando cualquier impulso de confesión. La visión de la mancha amoratada en su brazo, un recordatorio vívido de la opresión, consolidó su decisión, solidificando la pared de engaño que ahora construía con cada palabra, cada aliento, cada fibra de su ser. El sheriff, un hombre de pocas palabras pero mirada incisiva que escudriñaba cada gesto, no apartó sus ojos de Marta, sopesando la quietud de su respuesta con la tensión palpable que emanaba de su figura. Un gesto lento, casi imperceptible, de su cabeza fue la única señal de que había recibido la información, mientras el sol, ya más alto en el cielo, comenzaba a disolver las últimas brisas frías de la noche y a pintar el horizonte con tonos anaranjados y rojizos, reflejándose en las pocas ventanas empolvadas de la casa, creando un contraste cruel con la oscuridad de su secreto. ¿Y no sabe a dónde pudo haber ido después de la taberna, señora Collins? Henry siempre fue un hombre propenso a los altercados, y anoche las cosas se pusieron feas. Silas O'Malley ha sido encontrado muerto en el camino, con la navaja de Henry en el pecho, dijo, su voz monótona, pero cada palabra una punzada helada en el alma de Marta, que sintió el peso del mundo colapsar sobre ella. Ella sintió un nudo en el estómago, un vértigo que amenazaba con derribarla, pero se aferró con una fuerza sobrehumana a la fachada que había construido. No, sheriff, nunca me decía sus planes. Solía irse por días cuando bebía y la ira lo consumía, replicó, su voz ahora un poco más ronca, pero con la suficiente convicción para sonar como la triste verdad de una mujer acostumbrada al abandono y a las ausencias. La arena, levantada por una ráfaga de viento repentina, chicoteó contra sus mejillas, una abrasión sutil que apenas sintió a través del adormecimiento de su pavor. Se mantuvo inmóvil, su respiración superficial, rogando que su historia sonara lo suficientemente convincente para que el hombre finalmente se fuera, llevándose consigo la amenaza inminente de su presencia y dejando que el silencio y la tierra fueran los únicos testigos de su terrible y liberadora decisión. El sheriff, un hombre curtido cuyo rostro parecía cincelado por los vientos implacables de las praderas, la observó con una fijeza que no buscaba la mentira en sus palabras,
sino en los pliegues de su alma, en el temblor casi imperceptible de sus manos, que ahora se apretaban en los pliegues de su harapiento delantal. Su mirada viajó desde los ojos velados de Marta hasta la tierra revuelta del jardín cercano, donde el sol apenas comenzaba a calentar las huellas de su reciente labor, una que él no podía aún descifrar, pero que para ella era un grito mudo de su terrible resolución, una tumba fresca bajo el incipiente calor matutino. Un frío imperceptible, más allá de la temperatura del ambiente, se arrastró por la médula de Marta, un presagio sombrío que le recordó la fragilidad de su recién ganada libertad y la inminencia del descubrimiento si un solo error, un solo parpadeo traicionero, quebraba la impecable fachada que había erigido con tanto esfuerzo. El olor a pino de la taberna, que parecía adherido a la ropa del sheriff, se mezclaba ahora con el aroma a tierra húmeda y la leve esencia metálica que ella creía percibir en el aire. Una reverberación fantasma de la sangre derramada, ya sea por Silas o por el propio Henry, o incluso por la versión de sí misma que yacía enterrada bajo la farsa que con tanto aplomo representaba, todo bajo el ojo impasible del vasto cielo de Kansas. Entiendo, señora Collins, pero es mi deber seguir cada pista y asegurarme de que no hay nada más que se me escape, dijo el sheriff, su voz grave resonando en el silencio opresivo del patio, mientras sus ojos, astutos y penetrantes, se detuvieron un instante en el sendero de tierra apisonada que conducía directamente al granero, un sendero que Marta había evitado mirar con una ansiedad casi palpable, como si las tablas de madera guardaran aún el eco de la agonía de Henry. Ella sintió un escalofrío helado que le recorrió la espalda, una alarma interior que le gritaba que el peligro se acercaba peligrosamente al lugar de su secreto, amenazando con desenterrar la verdad bajo la paja y el olvido. No sabe dónde podría haber ido, a quién pudo haber buscado después de una pelea tan encarnizada. ¿Y esa navaja la que encontraron en el cuerpo de O'Malley es la de su esposo?, inquirió, y cada pregunta era un golpe seco contra el muro de su ya frágil compostura, amenazando con derrumbarlo. Marta tragó saliva, el sabor amargo del miedo en su boca, y se forzó a mantener la mirada en la suya, su mente trabajando a una velocidad febril para tejer una nueva capa de engaño, una tela de araña cada vez más compleja sobre la verdad desnuda. Henry siempre llevaba consigo la navaja, señor. Nunca me consultaba sus asuntos ni me decía a dónde iba, y cuando el aguardiente lo poseía, sus pasos eran tan erráticos como las sombras en la noche. No sabría decirle no, respondió la voz baja, casi un susurro, mientras sus ojos evitaban con determinación cualquier atisbo hacia la silueta oscura del granero, donde el sol aún no había disipado todas las sombras del amanecer, y con ellas los ecos silentes de lo que allí había sucedido. La mirada del sheriff, a pesar de la respuesta de Marta, no abandonaba el granero. Sus ojos pequeños, penetrantes como guijarros pulidos por el río, se posaron un instante en la entrada oscura, donde las sombras aún jugaban al escondite con los primeros rayos del sol mañanero, revelando un aire de misterio que parecía desafiar la aparente calma del lugar. Un frío glacial, más allá de la temperatura ambiente, recorrió la espalda de Marta, a pesar del incipiente calor que el día prometía. Sintió cómo el aire se volvía denso, pesado, cargado con el presagio de una verdad que pugnaba por salir a la luz, como una semilla obstinada bajo la tierra recién removida que se resistía a permanecer oculta. El olor a heno viejo, a madera húmeda y a la tierra misma, que antes le resultaba tan familiar y reconfortante, ahora se transformaba en un aroma acre, a podredumbre y a secretos inconfesables, una señal inequívoca de que el sitio que ella creía seguro, su refugio de 12 años de tormento, era en realidad el epicentro de su propia perdición, el lugar donde su libertad pendía de un hilo. Su garganta se anudó, el aliento le fallaba, y por un segundo que se extendió hasta la eternidad, sintió el impulso irrefrenable de huir, de correr sin rumbo fijo hacia el horizonte teñido de carmesí, lejos de esa mirada inquisitiva que la taladraba, lejos del granero que guardaba su secreto, lejos de su propia conciencia que la juzgaba sin piedad,
pero sus pies, arraigados al suelo como viejas raíces retorcidas, se negaron a moverse, atrapados en la red invisible de su propia mentira, condenada a enfrentar lo ineludible. El sheriff, con un movimiento lento y deliberado que acentuó la sensación de fatalidad en Marta, se encaminó unos pasos hacia el granero, su bota levantando una pequeña nube de polvo que danzó efímera en la luz dorada y oblicua del amanecer, como motas de una verdad que se escurría entre sus dedos. Marta sintió como su corazón martilleaba con una violencia brutal en sus sienes, un tamborileo sordo y primitivo que resonaba en todo su cuerpo, advirtiéndole del peligro inminente, de la trampa que se cerraba a su alrededor. ¿Ha estado alguien más por aquí, señora Collins?, preguntó sin girarse, su voz baja casi un murmullo que, sin embargo, se clavó en el silencio matutino con la fuerza de un dardo envenenado, mientras sus ojos se fijaban en una zona de tierra revuelta junto a la pared lateral del granero, justo donde la mañana había encontrado a Henry, un lugar que ahora, bajo la intensa luz, revelaba marcas de arrastre sutiles y un montículo de tierra ligeramente más oscuro y fresco que el resto del terreno. El pánico la asaltó con la fuerza de una riada indetenible, la imagen de la pala en sus manos temblorosas, la tierra removida con un esfuerzo desesperado, el recuerdo helado del cuerpo inerte de Henry y el silencio cómplice de aquel amanecer aciago. Todo ello se agolpaba en su mente con una intensidad desquiciante, amenazando con romperla. «No, señor, nadie más», balbuceó, su voz apenas un hilo audible, mientras buscaba desesperadamente una excusa, una distracción, cualquier cosa, una mentira más elaborada que pudiera apartar la atención del hombre de la evidencia que la rodeaba, que la asfixiaba, que la condenaba, y ya podía sentir el nudo de la soga imaginaria apretando su cuello, arrancándole el aire, la libertad y hasta la vida que por primera vez creyó suya. El sheriff, un hombre de pocas palabras, pero de ojos penetrantes que parecían ver más allá de la superficie, se agachó lentamente, sin romper el contacto visual con Marta, su figura proyectando una sombra ominosa sobre la tierra ligeramente removida junto al granero, un montículo sutilmente más oscuro y blando que el resto del patio. Un escalofrío helado recorrió la espina dorsal de Marta, no solo por la brisa matutina que ahora se sentía más gélida que nunca, sino por la cruda realización de que cada fibra de su ser, cada músculo tensado, cada gota de sudor frío que perlaba su frente, gritaba su culpabilidad a los cuatro vientos, a pesar de sus desesperados intentos por mantener una fachada de inocencia. Las palabras se le atoraron en la garganta, una maraña de excusas y súplicas que pugnaban por salir, mientras el silencio se extendía denso y opresivo, puntuado solo por el chirrido distante de los grillos que aún no se habían dormido del todo y el latido desbocado de su propio corazón que retumbaba en sus oídos como un tambor de guerra. Podía sentir el aroma metálico de la sangre seca, el olor a tierra húmeda y la dulzura enfermiza de la descomposición, o tal vez era solo su mente proyectando en el aire las pruebas de su crimen, una sinfonía olfativa de su perdición. Con una determinación forzada que apenas lograba ocultar el temblor en sus manos, Marta se obligó a dar un paso hacia adelante, interponiéndose torpemente entre el sheriff y el punto exacto donde la tierra había sido violentada por la pala en la noche más oscura de su vida, sus ojos suplicantes fijos en los de él, mientras su voz, ahora un poco más firme aunque aún cargada de una ansiedad palpable, intentaba desviar la atención hacia cualquier otro lado. El caballo, sheriff. Henry siempre cuidaba mucho a su caballo. Es extraño que no esté... Quizás lo llevó consigo, o algo más pasó en el camino. Balbuceó, la frase colgando en el aire, frágil y transparente como una telaraña. El sheriff, sin embargo, no movió su mirada del suelo, sus ojos viajando de la tierra removida a las huellas borrosas de arrastre, a la mancha oscura que se extendía cerca del muro del granero, una mancha que, para sus ojos entrenados, no era solo barro, sino una narrativa muda de un evento violento, un drama que la misma tierra se negaba a guardar. Un ligero movimiento de su barbilla, casi imperceptible, pero cargado de una implacable sospecha,
Le indicó a Marta que su desesperada estratagema no solo había fallado, sino que había avivado aún más las llamas de su duda, sellando su destino un poco más con cada palabra que, contra su voluntad, había pronunciado. El sheriff, con una deliberación que le heló la sangre a Marta, se inclinó junto a la tierra recién removida, sus dedos callosos rastrillando la tierra húmeda y oscura, sus ojos de halcón escrutando cada diminuto detalle, desde las briznas de hierba pisoteadas hasta las piedras que parecían haber sido arrancadas de su lecho natural con una fuerza considerable. Un olor acre a tierra mojada y a algo más, algo metálico y rancio. La esencia de la sangre y el sudor de la noche anterior flotaba en el aire gélido de la mañana, mezclándose con el dulce aroma de la hierba recién cortada del pastizal cercano, una combinación incongruente que le revolvía el estómago. Marta contuvo la respiración, sintiendo cómo cada segundo se estiraba en una eternidad tortuosa, su corazón latiendo como un tambor de guerra desbocado contra sus costillas, mientras el oficial permanecía en silencio, su concentración impenetrable, su presencia una losa de plomo sobre su ya frágil compostura. Ella notó cómo su mirada se detuvo en una huella devota, más grande de lo que esperaba, y luego en una serie de pequeñas rocas desalineadas, y un escalofrío helado recorrió su espina dorsal, recordándole el peso de la pala y el esfuerzo físico que había invertido en la tarea macabra, una imagen vívida que ahora amenazaba con derrumbar el muro que tan desesperadamente había construido entre su secreto y el mundo, sintiendo el sudor frío resbalar por su nuca a pesar del frío. De repente, el sheriff se puso de pie con un movimiento ágil. Sus ojos, antes fijos en la tierra removida, se clavaron en los de Marta, tan penetrantes como el acero forjado, sin rastro de la amabilidad distante que solía mostrar. El peso de su silencio era más opresivo que cualquier acusación, una tormenta gestándose en su rostro pétreo. Marta sintió que su garganta se cerraba, el oxígeno abandonando sus pulmones en una exhalación temblorosa, la desesperación creciendo como marea implacable. ¿Había visto la forma del pozo incipiente, las astillas de madera arrancadas por la pala con violencia? ¿O algo que ella misma, en su frenesí nocturno, había pasado por alto? La tierra bajo sus pies pareció vibrar con una acusación silenciosa, y las palabras del sheriff de la noche anterior resonaron en sus oídos. Henry fue visto peleando en la taberna. Un hombre fue encontrado muerto en la carretera, con la faca de Henry en el pecho. Esa letanía macabra cobraba un nuevo y aterrador significado, la verdad de su acción oscilando peligrosamente al borde de la revelación en medio de la excavación a medio hacer. Su mirada se desvió instintivamente hacia la mancha rojiza en su brazo, aún dolorosamente visible, un recordatorio físico de la brutalidad que la había empujado al abismo. Sintió una punzada de pánico al imaginar la mano del sheriff acusándola, mientras el sol proyectaba largas sombras danzando como espectros, prometiendo desenmascarar todos los secretos antes de la tarde, y ella no podía hacer más que esperar el golpe final, sintiendo cómo el frío acero de la sospecha ya la atravesaba. El sheriff, con sus ojos color ceniza y una calma inquietante, se agachó lentamente, su mirada taladrando la tierra recién removida, justo donde Marta había clavado la pala en su delirio, la noche anterior. Un escalofrío helado y prolongado le recorrió la espalda, mientras el crujido apenas audible de las botas del hombre en la tierra húmeda resonaba en sus oídos como el martillo de un verdugo que sentencia, y cada partícula de polvo que se levantaba al contacto parecía llevar consigo el peso abrumador de su secreto, amenazando con liberarlo. La respiración de Marta se atascó en la garganta, sintiendo cómo la mancha violácea en su antebrazo latía con un dolor fantasmal, un recordatorio vívido de la brutalidad que la había empujado al borde del abismo y que ahora, bajo la escrutadora mirada de la ley, amenazaba con devorarla por completo. Sabía que un simple movimiento, una palabra mal dicha, una confesión de su casi acto, bastaría para desatar un torbellino de acusaciones que la arrastrarían de vuelta a la oscuridad de su vieja vida,
quizás incluso a una celda más fría y solitaria que el yermo de su matrimonio. Pero al mirar el rostro impasible del sheriff y sentir el silencio denso que lo envolvía todo, una resolución acerada comenzó a formarse en lo más profundo de su ser. La libertad que había anhelado por tanto tiempo, aquella que había llegado envuelta en la neblina de la agonía de Henry, valía el riesgo, valía el silencio. No volvería a ser la mujer quebrada, la sombra que caminaba por la granja, el fantasma de un matrimonio muerto. Se aferraría con uñas y dientes a esta nueva Marta, forjada en la desesperación y la inquebrantable voluntad de sobrevivir, sin importar el costo o la profundidad del pozo que había cavado en su propia alma. El sheriff se enderezó con un suspiro casi inaudible, limpiándose una mano con un pañuelo de cuadros, sin encontrar, aparentemente, nada más que tierra revuelta y el rastro disperso de alguna criatura nocturna que había buscado refugio. Sus ojos, ahora un poco menos penetrantes, se encontraron con los de Marta, un pozo de misterio, cansancio y una extraña resolución, y por un instante fugaz, ella creyó ver una chispa de comprensión, o quizás de lástima, antes de que el hombre asintiera, con la cabeza, y pronunciara unas palabras monótonas sobre la necesidad de hacer preguntas en el pueblo acerca de los últimos movimientos de Henry, antes de girar sobre sus talones y alejarse lentamente, dejando tras de sí un vacío que, sorprendentemente, no se sentía frío sino vasto y lleno de una promesa incierta. La ausencia del sheriff dejó a Marta de pie, inmóvil, bajo un sol que ahora trepaba hacia el cenit, tiñendo el cielo de un azul intenso y esperanzador, y en ese instante, en medio, el silencio roto solo por el susurro del viento entre los álamos, la mujer supo, con una certeza tan antigua como la tierra misma, que el secreto de aquella mañana, el de las horas de agonía de Henry y su propia decisión silenciosa, permanecería enterrado tan profundamente como cualquier cuerpo. Respiró hondo, sintiendo el aire fresco de la libertad, una libertad áspera y recién nacida, pero suya al fin. Y aunque la cicatriz de aquel día la acompañaría siempre, sabía que había sobrevivido, que había elegido, y que la tierra, testigo mudo de su renacimiento, guardaría su pacto, esperando que el viento, en las noches más frías, contara en susurros la historia de lo que realmente se había sepultado en aquel patio de la granja Collins.